Sistemas de guardado. Es algo típico en prácticamente todos los videojuegos que hay hoy en día. Si tienes algún videojuego en tu teléfono o computadora, te habrás dado cuenta de que cada vez que abres el juego, este empieza en el último punto en el que dejaste la partida. Sin embargo, si sabes un poco de programación, te darás cuenta de que cada vez que abres y cierras un código, este no se ejecuta desde el último punto en el que se quedó, sino desde el punto cero. Y es que los sistemas de guardado en realidad son un sistema muy ingenioso que los programadores hemos diseñado para evitar este problema. Porque sí, cuando aprendes programación, una de las primeras cosas que ves es que los códigos no se guardan. Eres tú, el programador, el que se encarga de guardar la información que se va a ejecutar. Y para que la magia del guardado de información sea posible, los programadores hemos diseñado los llamados sistemas de guardado. Fragmentos de código que de lo que se encargan es de crear archivos externos que guarden la información. Archivos como lo podrían ser un simple bloc de notas, un .dat, un JSON, un Excel, un Word, lo que sea, para posteriormente, mediante otro código que se encargue de leer ese archivo, tomar la información que se encuentra en su interior, pasársela al código principal y que éste, en vez de empezar con sus valores por defecto, comience con dicha información. En este video te voy a enseñar dos sistemas de guardado que no son similares en absoluto. Uno es exageradamente simple y fácil de entender, mientras que el otro es un sistema de guardado especializado en la organización, diseñado específicamente para proyectos grandes en los que se requiere de guardar cantidades extensas de archivos. Vamos a ver cómo funciona este código de guardado y para ello vamos a analizar sus partes. La primera parte viene a ser este diccionario que en su interior lo que almacena son las distintas rutas a donde se van a ir a guardar los archivos. Estas rutas realmente pueden ser de cualquier tipo, pueden ser una ruta a una carpeta que tengas guardada en tu ordenador, pueden ser una ruta a la propia carpeta de archivo o pueden ser una ruta a una carpeta concreta que se llama la carpeta de usuario. Lo normal es que los archivos se guarden en la carpeta de usuario, sin embargo tú realmente puedes decidir como programador dónde quieres que se guarde, no es necesariamente ahí. Por ejemplo, yo para esta prueba he decidido que quiero utilizar la carpeta res, porque al fin y al cabo la carpeta de usuario accede a la carpeta del usuario del ordenador, por lo cual eso estaría atentando contra mi privacidad. Si tú lo que quieres es acceder a la carpeta de usuario para poder ver los archivos que tienes guardados, lo que tienes que hacer es darle al botón de Projects y luego buscar donde dice User Data Folder. En mi caso yo no le voy a dar porque, como ya dije, eso atentaría contra mi privacidad. La siguiente parte de este código de guardado es la función SaveData, que recibe como parámetros la información que se quiere guardar y la ubicación en la que se quiere guardar. Para obtener la ubicación lo que hacemos es solicitársela al diccionario que tenemos arriba, mediante la variable Destiny que se le pasa como parámetro a la función. Dentro de la función declaramos una variable de tipo file que lo que hace es servir como representante del archivo en el cual vamos a guardar la información. Dentro de la clase FileAccess tenemos la función Open que recibe como parámetros la dirección del archivo que queremos abrir y el modo en el que lo queremos abrir. Como ya vimos antes, la dirección se obtiene del diccionario que tenemos arriba. Posteriormente utilizamos la función StoreVar de la clase FileAccess para guardar dicha información dentro del archivo y finalmente, para evitar errores, tenemos que cerrar el archivo, por lo cual utilizamos la función Close. La última parte de este código de guardado es la función LoadData, que se encarga de tomar la información que guarda Save y devolverla. Para esto utiliza una lógica similar a la de Save, solo que en vez de abrir los archivos en modo escritura, los abre en modo lectura. Ahora bien, si tú por alguna razón intentas extraer información de un archivo que no existe y entre las razones por las que el archivo no podría existir se encuentran que es la primera vez que se ejecuta el código o por alguna razón el archivo se eliminó, lo que va a ocurrir es que Godot va a dar un error. ¿Por qué? Porque no puede acceder en primer lugar al archivo. Para eso lo que hacemos es colocar un comparador en medio que verifica que el archivo existe. Y si por alguna razón no existe, lo que devuelve es un diccionario vacío. Ahora, si el archivo existe, Godot en su lugar lo que va a hacer es que va a extraer la información que tiene almacenada,
la va a guardar en una variable y luego de cerrar el archivo va a devolver la variable en la cual se ha guardado dicha información. Una vez que tengan el código escrito, este paso es crucial. Lo que deben hacer es entrar en Projects y irse a los ajustes del proyecto. Posteriormente a eso deben irse a la sección de globales y allí tienen que incluir el código que acaban de crear entre la lista de globales. De esa forma están haciendo que el código que acaban de escribir sea accesible desde cualquier punto de vuestro proyecto. Para probar este código he diseñado una escena en la cual hay varios botones, entre los cuales está un botón que se encarga de aumentar un contador que se encuentra en la esquina y otro botón que lo que hace es cambiar el color del fondo a un color aleatorio cada vez. También hay otros dos botones que de lo que se encargan es reiniciar las variables antes mencionadas en sus valores por defecto. Y finalmente un último botón que de lo que se encarga es de guardar los cambios que hayamos realizado dentro de la escena. Para poder realizar esta función de guardado tenemos este diccionario justo al inicio, que es lo que se le pasa a la función save para guardar. Si realizamos algún cambio dentro de la escena, pero por alguna razón se nos olvida presionar el botón Save, lo que va a ocurrir es que no se van a guardar los nuevos valores. Eso significa que cuando volvamos a cargar la escena, esta se va a ejecutar con los valores que tenga por defecto. Si por el contrario, nosotros antes de cerrar la escena presionamos el botón Save, lo que va a ocurrir es que la próxima vez que abramos la escena, esta se va a cargar con los últimos valores que haya tenido antes de cerrarse. Ahora bien, si bien esta función es muy útil y como hemos visto funciona bastante bien, me gustaría resaltar 3 problemas que tiene y que en mi opinión para proyectos grandes resultan bastante críticos. En primer lugar está el hecho de que la forma en la que se guardan los archivos, es decir, guardándolos directamente en la carpeta del usuario, tiene el pequeño detalle de que si por alguna razón estás creando un proyecto demasiado grande, pues indirectamente vas a acabar llenando la carpeta user de archivos de guardado de todo lo que necesites guardar de tu juego. Ahora bien, estoy seguro de que algunos ya habrán pensado de que esto se puede solucionar simplemente reduciendo el número de archivos y guardando más información en los archivos existentes. Sin embargo, eso tiene un problema, y es que para poder testear correctamente el juego es necesario estar eliminando esos archivos de guardado constantemente, porque muchas veces cuando quieres añadir una nueva variable, resulta ser que debido al sistema de cargado de archivos, esta variable al final acaba siendo eliminada, por lo cual tienes que borrar el archivo donde se supone que tiene que ir guardado el diccionario donde se almacena esa variable, para que ésta pueda ahora sí guardarse como un valor por defecto más. Sin embargo, si guardas más información en menos archivos, lo que va a acabar ocurriendo es que por intentar borrar un pequeño pedazo de información vas a acabar borrando montones de datos que probablemente no querrías borrar, haciendo que este proceso sea ineficiente. El tercer y último problema es que la clase Save no es del todo independiente, y es que si te habrás dado cuenta, al inicio de nuestra escena hemos declarado esta serie de comparadores que se encargan es de detectar si el archivo existe y si no existe, crearlo. Esto es un error en mi opinión, porque la función debería ser capaz de realizar esto por su cuenta, ya que si tienes un juego muy grande, al final vas a acabar teniendo muchos archivos de guardado, y si tienes que repetir esta serie de instrucciones cada vez que quieras cargar un archivo, entonces eso significa que tu sistema de guardado tal vez no sea tan bueno como parece. Para ese punto podríamos simplemente dejar el vídeo hasta acá y decir que esta es por lejos una de las mejores opciones, ya que es sencillo, fácil de leer, fácil de escribir y todo el mundo lo entiende. Sin embargo, si por alguna razón esta solución no te satisface, déjame decirte que para el resto del video tengo reservado un sistema de guardado diseñado por mí,
y que soluciona todos los problemas que mencioné anteriormente. Este sistema de guardado es muchísimo más complejo, tiene más líneas de código, pero sin embargo está diseñado prácticamente con el fin de ser lo más organizado posible. Sin más que decir, continuemos con el video. La primera diferencia con el sistema de guardado mostrado antes es que este posee dos diccionarios. El primer diccionario se encarga de almacenar nombres de carpetas, es decir, en vez de guardar los archivos directamente en la carpeta de datos del usuario, este sistema de guardado se encarga de crear carpetas personalizadas para cada tipo de archivo, para lo cual este diccionario está especializado. El segundo diccionario se especializa por otra parte en guardar los archivos que eran en dichas carpetas. Cada archivo a su vez está separado dentro de un diccionario dentro del diccionario. Así es, un diccionario de diccionarios, de forma tal que sea fácil identificar a qué carpeta pertenece cada archivo. Siguiendo con las variables de esta clase, tenemos estas 4 variables, de las cuales las dos primeras son direcciones a la carpeta del usuario y a la carpeta saves, de la cual vamos a hablar más adelante, mientras que las otras dos son estas respectivas carpetas. De esa forma es posible modificar estas carpetas en tiempo de ejecución sin la necesidad de tener que acceder manualmente a ellas. Dentro de esta clase de guardado también he incluido esta serie de errores cuya función es simple y llanamente evitar que la clase falle en algún momento a la hora de guardar o cargar algún archivo. Además, si por alguna razón llega a ocurrir alguno de estos errores, este está programado para imprimir en consola exactamente qué fue lo que salió mal, para que de esa forma el usuario pueda saber qué corregir y dónde buscar el error. Pasando al apartado de funciones, la primera de todas se llama Create Saves Directory, la cual es relativamente sencilla pero crucial para el funcionamiento completo de esta clase. Y es que recordemos que esta clase se centra en la organización, así que en vez de guardar todos los archivos directamente en la carpeta del usuario, lo que ésta hace es primero crear una carpeta donde se van a guardar dichos archivos y posteriormente entrar a dicha carpeta y guardar los archivos ahí, haciendo que cada vez que se abra la carpeta del usuario, ésta se vea ordenada. La siguiente función en la lista es la función Create Directories, que siguiendo con la temática de la organización, esta se encarga de crear carpetas para distintos grupos de archivos. Los nombres de las carpetas, como ya dijimos antes, están guardados dentro del diccionario Directories que mencionamos justo al inicio, por lo cual para crear una carpeta, a esta función se le tiene que pasar un identificador que haga referencia a uno de estos nombres. Ahora bien, ¿qué pasa si por alguna razón el identificador que se le pasa a esta función no hace referencia a ningún directorio dentro del diccionario Directories? Pues que el código lanza un error. Así es, el código al no encontrar la carpeta deseada dentro del diccionario Directories lanzará un error indicando que dicha carpeta no se supone que tenga que existir, haciendo que la función frene en seco y no haga absolutamente nada. Si bien para algunos esto podría parecer tedioso e innecesario, realmente tiene varios fines prácticos. En primer lugar, si tú manualmente decides crear dichas carpetas para organizar tu código, tienes que tener en cuenta que todos esos cambios tendrás que reflejarlos en el código. Y si por alguna razón te equivocas al escribir el nombre de alguna carpeta, pues automáticamente el código va a dar error al no poder encontrarla, ya que recordemos que en programación estas cosas son muy estrictas. En segundo lugar, la razón por la que estos nombres se almacenan dentro de un diccionario es que si tú quisieses crear una carpeta manualmente, ¿vale? Es decir, pasarle el nombre de la carpeta a Create Directories para que éste la crease, tienes que tener en cuenta de que cada vez que escribas el nombre de dicha carpeta, tienes que escribirlo de forma perfecta e idéntica. ¿Por qué? Porque si por alguna razón escribes mal el nombre, el código automáticamente los va a identificar como nombres diferentes, por lo cual vas a acabar creando dos carpetas con nombres muy similares y probablemente contenidos muy similares, lo cual al fin y al cabo acaba arruinando en cierta medida la organización. El hecho de que los nombres de las carpetas estén almacenados dentro de un diccionario se asegura de que el código, cada vez que quiera acceder a esa carpeta, acceda siempre con exactamente el mismo nombre,
Y si por alguna razón te equivocas al escribirlo, pues simplemente vas al diccionario y lo modificas. Eso sí, asegurándote de borrar la carpeta antigua con el nombre antiguo, ya que el código, recordemos que las diferencia. La tercera función de esta clase es la ya tan esperada función SafeData, que si se habrán fijado tiene como primera diferencia el hecho de que esta no recibe como tal una variable Destiny. Bueno, esto se debe a que para que esta clase de guardado funcione, cualquier diccionario que se quiera guardar debe contener dentro de sí mismo un identificador de 2 números. El primero identificando la carpeta donde se supone que va guardado y el segundo identificando el archivo donde se supone que va guardado. De esa forma se evitan problemas como errores a la hora de escribir el nombre del archivo, ya que simplemente tienes que escribir 2 números, uno para la carpeta y otro para el archivo, y el código se encarga del resto. Luego, dentro de la función tenemos una serie de comparadores, los cuales se encargan de verificar que toda la información del diccionario que se está pasando sea correcta. El primero de todos verifica que el diccionario que se le ha otorgado a la función tiene la variable ID, ya que si por alguna razón no la tiene, recordemos, la función no sabe dónde guardar el archivo. Así que si por alguna razón dicho ID no existe, la función pasa a devolver un error. Si el diccionario contiene un ID, el segundo comparador se encarga de verificar que dicho ID sea correcto, es decir, que sea un array y que además tenga un tamaño de 2, ya que de ser otro tipo de variable, el código no sabría cómo trabajar con eso y una vez más liberaría un error. El tercer comparador de la lista verifica que la carpeta de guardado existe, es decir, verifica que la carpeta saves está dentro de la carpeta del usuario o de la carpeta que se haya establecido como destino a los archivos de guardado. Ese paso es importante, ya que si por alguna razón esta carpeta saves no existe, el código no tiene ningún sitio donde crear las carpetas de guardado de archivos y por supuesto tampoco tendrá donde guardar dichos archivos. El cuarto comparador de la lista lo que vigila es que una vez que se ha asegurado de que la carpeta de guardado de datos existe, pues ahora verifica si la carpeta donde se va a guardar el archivo existe. Y esto es importante porque si esta carpeta no existe, pues tampoco hay donde guardar el archivo. Si por alguna razón la carpeta no existe, lo que hace el código es que llama a la función createDir para que cree una nueva carpeta y posteriormente la función se llama a sí misma para continuar la ejecución del código. Para acabar con la lista de comparadores, el último comparador de todos lo que verifica es si el archivo que se está intentando guardar existe o debería existir dentro de la carpeta en la que se está intentando guardar. ¿Por qué? Recordemos que este sistema de guardado se centra en la organización y si tú quieres guardar un archivo dentro de una carpeta, antes tienes que haber especificado dicho archivo en la lista de arriba, ya que si por alguna razón intentas guardar un archivo con un identificador que no debería estar dentro de esa carpeta, pues lo que ocurre es que el código devuelve un error. ¿Por qué? Porque dicho archivo no se supone que tenga que existir, así que directamente no lo crea. Tras completar este batallón de confirmaciones y verificaciones, finalmente pasamos al verdadero código de guardado. Este está conformado por un total de 4 líneas, entre las cuales están una variable que guarda la dirección en la que se va a guardar el archivo, una línea que se encarga de guardar la información dentro de dicho archivo y la última línea que se encarga de cerrar el archivo. La última función de esta clase y con un nivel de importancia casi tan alto como el de Safe es la función loadData, cuya primera diferencia con la función loadData de la clase SafeEasy es que esta, en vez de recibir la ubicación del archivo que se quiere cargar, recibe el diccionario completo. Esto más que nada es una medida de seguridad, ya que si por alguna razón el archivo que se está intentando cargar no existe, la función tiene como respaldo la información que se le está pasando junto con el identificador. Es decir, si tú intentas cargar un archivo que por alguna razón no está dentro del código, ya sea porque tú voluntariamente lo borraste o porque es la primera vez que se ejecuta el código y dicho archivo aún no ha sido creado, pues lo que va a hacer la función es que va a utilizar dicha información y se la va a pasar a Safe para que éste cree el archivo.
posteriormente reenviando la información que se le ha pasado previamente. Ahora, si el archivo que se está intentando cargar sí existe, la función load salta este paso y obtiene la información que se encuentre dentro de dicho archivo. Eso soluciona el problema que marcábamos antes de que la clase Saber no era completamente independiente, ya que al añadir este pequeño detalle, ahora la función es capaz de darse cuenta cuando la información que está intentando cargar no existe y hacer algo al respecto. Su lógica interna, como se puede apreciar, es muy similar, por no decir que prácticamente igual a la de la función saveData, con la única diferencia de que esta, en vez de tener 5 comparadores, contiene 6, siendo el sexto comparador el que se encarga de verificar que el archivo que se está intentando cargar existe. Breve recordatorio de que antes de poder utilizar esta clase Saber es necesario declararla como un global para que de esa forma pueda ser accesible desde cualquier punto del juego. Es verdad que este código de guardado es bastante extenso y para proyectos pequeños o en la mayoría de situaciones resulta bastante inútil e incluso innecesario. Y es verdad, el código no está diseñado para ser utilizado en proyectos pequeños, sino para proyectos grandes, con mucha información que necesita ser guardada y cargada, y con el fin de asegurar al máximo una correcta organización de dichos archivos para que sean lo más legibles posibles. Si tú estás creando un proyecto pequeño, como lo podría ser un juego de celular simple, te recomiendo usar el primer código de guardado, ya que muy probablemente dicho juego apenas ocupe 1, 2 o 3 archivos de guardado. Sin embargo, si tienes en mente un proyecto muy grande, te recomiendo encarecidamente utilizar el segundo, ya que si llevas un tiempo en este mundo de la programación, acabas por darte cuenta de que algo tan simple como la organización de los recursos resulta increíblemente útil a largo plazo, ya que te sirve para orientarte de una mejor manera en tu proyecto. Al final del día yo no soy quien para decidir qué código utilizar, y esto simplemente ha sido mi recomendación. Así que nada, espero que les haya gustado el video, pero sobre todo que les haya sido de utilidad. Si por alguna razón les queda alguna duda, recuerden que siempre las pueden escribir en la caja de comentarios, ya que yo estaré intentando contestarlas lo más rápido posible. Recuerden darle like al video, ya que haciendo eso me apoya muchísimo para que el video se haga viral y así llegar a la mayor cantidad de personas. Sin nada más que decir, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Adiós.